Y ahora sí. Ahí están las placas entonces. Tenemos una placa inferior, placa superior. El material por ahora lo vamos a dejar así nomás, acero estructural. Ah, y aquí están las conexiones. Ahí está el perno que estaba molestando. Lo voy a eliminar para hacerlo de nuevo. Bien, el programa automáticamente detecta contactos. Ya, eso es lo bueno del ANSYS, que detecta solo los contactos que podrían producirse. Cuando uno tiene un ensamblaje muy complejo, también los detecta, y en eso el ANSYS es súper bueno. Así que en esta parte, como ahora tenemos dos piezas, van a ver que este contacto se generó automáticamente. Ahí yo lo tenía suprimido, pero así debería aparecer. Así que los contactos los hace automáticamente. Si uno quiere cambiar el tipo de contacto, hay que ir ahí y configurarlo. Pero ahora voy a partir con la malla. Voy a hacer una malla yo con matching nomás. Y ustedes también, si quieren, háganla con matching, porque vimos cómo hacer mallas con bloque, pero por ahora hagamos algo más rápido. ¿Qué estrategia? ¿Se acuerdan que vimos una estrategia que era sobre extruir una superficie? La vimos hace rato. Una estrategia donde podía controlar el número de divisiones en esta distancia. Claro, estaba el sizing, pero era el método sweep, de estirar. Lo voy a hacer de nuevo. Ponemos acá insertar método, elijo la geometría a la que le voy a aplicar el método. Ahí dice automático, elegimos el método sweep. ¿Qué me permite el método sweep? Me permite hacer una malla en una superficie y ese mallado superficial como que se estira en una dirección, y me permite controlar la cantidad de divisiones en esta distancia. Esa es la gracia del método sweep. Y vamos a ver, ahí les voy a mostrar cómo queda. Cuando ustedes activen el método sweep, tienen que decirle al programa cuál va a ser la superficie que se estira. Esto es como hacer una extrusión cuando uno dibuja, por ejemplo, en cualquier programa, una extrusión. Y esta sería la cara que se estira, la cara superior. Entonces aquí donde dice Source Target Selection, ahí uno pone Manual Source. Significa que yo manualmente le voy a decir al programa cuál es la cara que se estira, que sería esa de arriba, ¿ya? Porque a veces no lo detecta muy bien. A veces no es muy bueno, la verdad, detectando caras que se estiran. Después que le digo la cara, tengo que decirle la cantidad de divisiones en la extrusión del mallado. ¿Cuántas divisiones va a tener el mallado? Le voy a poner 6. Y con eso estaría listo el sweep. Ahora, para mallar la superficie, y ojo, cuando usan sweep, tienen que hacer mallado de superficie, no de volumen en este caso. Voy a hacer un sizing de cara, ya porque estoy usando sweep. Le voy a dar un tamaño de elemento de 5 milímetros para probar inicialmente. Voy a hacer un sizing ahora en los orificios, ya, y acá aplico, ¿cierto? Y acá le indico el número de divisiones. Voy a ponerle 20. Ya, 20 divisiones ahí. Y voy a hacer un inflation también. El inflation es porque en esta parte voy a tener, ahí vamos a poner los pernos, ¿cierto? Entonces necesito que en esa parte haya harta malla para que se agarren bien los elementos BIM. Entonces por eso le voy a hacer un inflation aquí en la cara, ¿cierto? Y en el boundary elijo estas partes, que es, digamos, alrededor de esto se va a hacer el inflation, alrededor de los orificios. En el inflation tengo varias maneras de hacerlo. El que ocupo yo es el que dice espesor de la primera capa. ¿Cierto que el inflation va poniendo como cuadraditos arriba del contorno? Aquí yo le indico el tamaño del primer cuadradito al lado de la superficie. Entonces le voy a poner 1 milímetro, 5 capas, y el factor de crecimiento le voy a poner el 10%, 1,1. Voy a generar la malla.
a revisar cómo está quedando. Con esa ya deberíamos tener más o menos algo bueno. Ya, está bien. Este cambio sí está como un poquito brusco, ¿cierto? Ese elemento de aquí, ese cuadrado respecto a este está como muy brusco el cambio, entonces le voy a subir un poco. Aquí en el inflation le voy a poner el tamaño de la primera, le voy a poner más capas. Le voy a poner 8 capas. Pero ahí ya se ve un mallado. Ahí ya tenemos un mallado. Y si se fijan, la gracia de hacer el método sweep es que nosotros podemos elegir cuántas divisiones queremos en acá. Y fíjense, miren esa calidad de malla. Ahí la calidad ortogonal debe estar súper buena, ¿ya? En toda esta parte. Y ahí nosotros le pusimos 6 divisiones. Como pueden ver ahí hay 6 elementos. Ya, así que esa malla está súper bien. Ya, entonces voy a hacer la malla del de abajo rapidito para que ya, para eso oculto este de acá. Y al de abajo, miren, también le voy a aplicar el mismo método, que sería el método sweep, pero le voy a hacer una sola división, porque no me interesa esta placa. Ya esta placa es la voy a usar como de soporte. Entonces le pongo sweep. El source target sería manual, sería la cara superior. Número de divisiones, 1. Le voy a insertar un sizing también, igual que el de arriba. Creo que le había puesto 5 milímetros. Y voy a hacer un sizing también en los orificios. Ya, porque ahí necesito malla, porque tengo ahí un contacto, voy a tener una unión apernada, necesito malla. Número de divisiones 20. Y el inflation. El inflation también tiene que ser de superficie, porque estoy usando sweep. La frontera sería esto de acá. Ya sería el tamaño de la primera capa. Creo que le puse 2 milímetros arriba, 8 capas. Y la tasa de crecimiento era 1,1, si no me equivoco. 1,8, 1,1. Ahí este era 1. Ahí debería estar lista la malla. Esperemos que se haga la malla. Ya, y cuando hay contactos no lineales hay que refinar la malla. Ahora sí que hay que refinar. Entonces, ven, ahí está la malla de la parte superior. Y la malla de la placa inferior también está fina, pero si se fijan tiene una sola división en el largo, porque esta no no es objeto del estudio. Así que estaríamos ok. Bien, ahora tenemos la malla y vamos a poner los pernos. Ya, y ojo porque esta parte un poquito enredada. Bien, los pernos se ponen aquí en conexiones. Insertamos y ponemos un elemento beam. Ya, un beam. Y acá me pide el radio del orificio. O sea, sería el radio de este orificio. Estos son de 16 milímetros los orificios, como para ponerle un M16 ahí. Entonces aquí iría 8, ya porque el diámetro es 16, radio 8. Y acá se pone así esta parte, miren. Uno en el scope. Fíjense que tengo dos cosas acá. Tengo una referencia y un mobile. Primero en la referencia, en el scope, tengo que elegir la cara superior. La cara superior.
ya, y a ver, referencia, elegí la cara superior y después le digo un lugar de referencia y ahí elijo este borde, el borde donde iría el, y fíjense que ahí apareció un perno ahí todo deforme y está como por allá, ¿se fijan? Apareció así medio extraño, ahí apareció el perno. Después de eso le tengo que dar el tamaño del pinball, y aquí ojo ya, porque tienen que ponerle, fíjense que cuando ponemos el tamaño del pinball, voy a ponerle 16 ahora. Se fijan que aparece ahí una bola. Entonces lo que va a hacer el programa es que va a conectar con elementos BIM todos los nodos de esta superficie que estén dentro del dominio de esta bola, ¿se entiende, no? Como que va a pescar todo lo que esté en esa superficie y los va a unir con una línea. Y eso sería como nuestro modelo de perno. Ya, lo hicimos arriba. Ahora hay que repetir lo mismo abajo. Ya lamentablemente hay que hacerlo de uno por uno. Así que en esta parte, paciencia. No se puede, parece. Hay que hacerlo de uno. ¿Ya? Hay que hacerlo de uno por uno. Puedo copiar, sí, y duplicarlo y cambiarle los bordes. Eso puedo hacer. Ya, entonces elegimos el mobile, la cara inferior, mobile location, ponemos esta otra línea, el borde, y ahí ya apareció el perno. ¿Se fijan que apareció un elemento? Y ahora elegimos el pinball, que tiene que ser equivalente en un lado tuerca, en otro lado tamaño bolilla. Le voy a poner 16. Ahí ustedes tienen que ponerle el tamaño de acuerdo a su diseño, ¿cierto? Dependiendo de la bolilla que ustedes hayan elegido. Y aquí en comportamiento, fíjense que puede ser rígido o deformable. Y hay que establecerlo para ambas caras, ya si es rígido o deformable. Yo voy a poner los dos deformables. Y ahí estaría el primer perno. Ya es un poquito engorroso poner los pernos, pero no queda de otra. Ya, lo que puedo hacer para hacerlo un poquito más rápido, fíjense que dupliqué el primero, lo dupliqué y le voy a cambiar el lugar de referencia, que a eso se refiere a estos bordes. Aquí lo cambio por ese y este sería el de abajo. Y ahí ya tengo el otro perno un poquito más rápido. ¿Se fijan? Ahora voy a elegir este de acá y este de acá también, y como todos los pernos son iguales puedo hacer eso. ¿Se fijan? Ahí está. Y nos queda el último. Lugar de referencia y el otro de abajo. Ahí están los pernos. ¿Se fijan? Ahora los pernos son elementos tipo BIM. Ya, elementos tipo BIM. Quiero revisar si me aparecen acá, si no, creo que todavía no. No, parece que no. No, lo vamos a ver después, ya para que quería ver cómo se veían los elementos BIM. Bien, ahora tenemos los pernos, ahora vamos al contacto. En el contacto vamos a usar, miren, aquí están los contactos. Aquí muestra qué caras están conectadas. Y acá donde dice bonded, ese es el contacto bonded, el que como que estuvieran pegadas en la superficie. Como que están pegadas y no se pueden separar. Ese contacto es lineal. Es un contacto lineal. Si quiero un contacto no lineal, por ejemplo, el friccional es no lineal. También hay contactos sin fricción para cosas que, digamos, no se arrastran. Pero todo el contacto que genere una separación, que altere la rigidez, ese es no lineal. Ya el problema se complica. Entonces voy a ponerle friccional.
El coeficiente de fricción le voy a poner 0,2. Con coma esta cuestión. Y ahí ya tengo configurado el contacto. O sea, ya debería separarse esta cuestión. Ahora en las condiciones de borde voy a poner un soporte fijo en la placa inferior, porque esa placa, como les dije, es un simple soporte. Y le voy a aplicar una fuerza acá en esta parte, sería como la fuerza equivalente que haría si yo apernara aquí un cáncamo, por ejemplo, algo para que agarre. Le voy a poner una carga no muy alta por ahora, voy a ponerle 5000, y la dirección la elijo, por ejemplo, yo puedo elegir esta línea de acá, y fíjense que ahí queda mirando hacia arriba la flecha, y ahí creo que está mirando hacia arriba la flecha, sí, ahí estaría correcto. Bien, ahora tenemos la fuerza, y fíjense aquí en la parte inferior. Si nos vamos aquí al Static, no, Analysis Settings, aquí en Analysis Settings, aquí pregunta número de pasos. Esos son los pasos de carga, ¿ya? Y está en 2, o sea, 2 pasos de carga. Si nos vamos a la fuerza, fíjense que la fuerza en el paso de carga 0 aumenta y luego se mantiene constante. Ya, como habíamos dicho que iba a ser nosotros, en el primer paso de carga no íbamos a aplicar fuerza, ¿cierto? Entonces, para lograr eso, aquí en el número 1 pongo 0, y acá en el número 2 pongo el valor de la fuerza. ¿Se fijan? Entonces, en el primer paso de carga vamos a aplicar solamente pretensión, y en el segundo la fuerza va a empezar a incrementarse gradualmente. Y aquí abajo, miren, si vamos aquí a Analysis Settings, nosotros podemos elegir cuántos subpasos de cargas tiene esto, ya, pero no lo veo ahora, ya después lo veo. ¿Se fijan? Entonces ahí la fuerza, en esa tabla nosotros podemos regular los pasos de carga de la fuerza. Ahí quedó el gráfico como lo habíamos planeado. Ahora, para la precarga de los pernos, vamos a calcularla analíticamente. Voy a dejarle estas planillas en la plataforma. Está grabando, sí. Les voy a dejar 2 planillas. Una para que calculen la precarga. Precarga, ahí está. Ahí está, miren, para modelos de precarga de pernos hay muchos. Van a ver que hay varios modelos diferentes. Aquí es el más fácil que hay, ¿ya? El que pide menos datos. ¿Qué nos pide? Acá el diámetro, y ahí está con una D, ¿cierto? Nos pide ese diámetro de ahí. LP1 se refiere a la dimensión de la placa de acá, la dimensión de la placa de abajo. Esta es la elasticidad del material, ya que el acero A36 es 200 gigapascales. Y acá tengo que poner una fuerza. Esa fuerza que ponemos acá tiene que ser, uno la puede calcular, ¿cierto? Pero aquí vamos a hacer algo bien, digamos, para hacerla corta, ¿ya? Vamos a tomar la fuerza máxima, que es 5000, y la vamos a dividir en los 4 pernos, ¿ya? Y esa va a ser nuestra precarga. En el fondo la fuerza que está recibiendo esta unión. Ya, como nosotros teníamos 5000, lo cambiamos acá. Y la precarga, ahí como pueden ver está en newton, y aquí la tienen en kilogramos. Y ahí da 694. Entonces vamos a poner esa precarga. La precarga se pone, ¿dónde era? Ahí está, miren, en Static Structural, pretensión de pernos.
Y ahí está la herramienta. Y acá me pregunta, miren, fíjense que pregunta, donde dice selección de geometría, le vamos a poner Beam Connection. Y ahí fíjense que aparece la lista de elementos BIM que creamos antes. Los mismos BIM que creamos antes, aparecen aquí los 4. Ya elijo el primero y elijo el valor de la precarga, ¿cierto? Que es 694. 694. Ya, ahí apliqué la primera precarga. Duplico esto y lo puedo cambiar al tiro al otro, ¿cierto? Lo cambio ahí directamente. Y ahí estarían las 4 precargas de los pernos. Ya, esas serían las 4 precargas de perno. Ah, pero me olvidé de algo. ¿Qué nos olvidamos? ¿De qué nos olvidamos? De esto. ¿Ya? Fíjense, la precarga en el primer paso parte de 0 y llega a su valor que corresponde, pero aquí baja. Entonces, para que se mantenga, hay que hacer este paso. Ya no se olviden porque si no, no funciona. Acá tienen que ponerle lock. Ya le ponen lock. Y fíjense que ahí sí se mantiene constante. ¿Se fijan? Y ahí estaría implementada la estrategia que conversamos para que converja el problema no lineal. Y ahora sí lo duplico porque ahora sí está bueno. Duplico. Y ahí estamos. Ahí están los pernos. Y está la fuerza. Ahora sí podríamos empezar la simulación. Espero que no se me haya olvidado algo para que funcione. Tenemos una buena malla. Ahora sí entonces podemos ejecutar la simulación. Vamos a insertar entonces los típicos resultados: deformación total, el esfuerzo de von Mises y el factor de seguridad, que es este de acá. Y ahí estaría lista la... ya podría empezar la simulación. Guardo. Y voy a hacer que... creo que está todo. Sí, está todo. Está la fuerza, el soporte fijo, el contacto. Friccional 0,2, ya debería estar listo ahí. Entonces déjenme acordarme dónde se veía la convergencia. No me acuerdo dónde. Y hay que esperar un ratito, así que relájense un ratito. No encuentro el botón para pausar esta cosa. ¿Dónde se podrá? ¿No? ¿Ya no tiene? Antes tenía aquí un botón de pausa, me acuerdo. Esta cosa. Ahí esperemos un rato. Entonces después, cuando saquemos los resultados, nos vamos a ir a los pernos y nos va a dar algunos resultados.
Entonces ustedes van a entrar a esta planilla y el ANSYS va a entregar algo así como esto. Nos va a dar la fuerza axial, el torque en el perno, fuerzas de corte y momentos. Ya estos momentos son como, imagínense un eje así en está el perno, ¿cierto? Ahí en la parte de arriba. Un sistema de coordenadas así, encima del perno. Ustedes ponen esos valores acá. Ya, ahí está, llegar y poner los valores. Ponen la resistencia a la afluencia. Ahí está el del A36. Ponen el diámetro. Y les va a calcular aquí el factor de seguridad del perno. ¿Ya? Y fíjense que el factor de seguridad lo calcula para 4 puntos. Para los 4 puntos que están ahí, A, B, C y D. Entonces aquí más abajo, usted mira cuánto es el factor de seguridad en A. Ahí está en B, en C y en D. De todos esos valores, usted se queda con el que más lo perjudique, ¿cierto? En el diseño. Ahí como que avanzó un poco, pero no encuentro la parte donde muestra la convergencia. Ya voy a buscarlo. Ya no lo encuentro, dejémoslo que calcule. Dejémoslo que calcule tranquilo.